Por lo tanto, ¿qué es la iglesia? Hay muchas respuestas acerca de este tema, es un tema muy abarcativo y yo traje un invitado que en 2 minutos nos va a definir lo que es la iglesia. Es un teólogo muy reconocido que se llama J.I. Packer. No sé cuáles son los 2 primeros nombres, el apellido, pero empiezan con J y con I y todo el mundo lo conoce como J.I. Packer, uno de los grandes teólogos del siglo XX que escribió un libro que es obligatorio para los creyentes, el conocimiento del Dios Santo. Y fíjense cómo J.I. Packer define a la iglesia. The church is the fellowship of all the Christians that there are, and it's the family of God. So, just as every father wants all his children to take each other seriously and live together in love as a family, so our Heavenly Father wants the whole community of those whom He's saved out of every nation and tribe and culture and part of the world to take each other seriously as brothers and sisters in the family. And that means taking the church seriously. The family organizes itself in any number of what we call congregations. Congregations are groups of Christians in the same area who gather together to worship God the Father, to worship and love the Lord Jesus, God the Son, to love each other and celebrate the fact that they are all in the reality of eternal life together, and to spread the word of the Christian gospel as widely as they can in their own part of the world. And for that matter, to organize the spreading of the gospel in other parts of the world, if they're able to do that. This is a way of saying that for God the Father, it's enormously important that the church, His family, be, shall I say, doing its stuff. And any person who thinks that I can be a Christian on my own without the church is really perverse. I'm sorry to have to say it, but I'll repeat it, really perverse. You can't live the real Christian life except as a member of the family and so as part of the church. La iglesia como la reunión de los hijos de Dios, el grupo de los hijos de Dios que viven comunitariamente con un fin en particular que es la adoración a Dios, adorar a Dios. Algo que es multifacético, la adoración a Dios comprende muchas cosas distintas y tiene que ver en definitiva con vivir vidas que honran y glorifican a Dios. Eso es la iglesia. Y como decía J.I. Packer, no existe cristianismo sin iglesia. No se puede ser cristiano y afirmar que uno no es parte de la iglesia. Por lo tanto, introducción a este tema. La doctrina de la iglesia es una enseñanza fundamental de la fe cristiana. Ya desde el credo de Niceo y Constantinopla, uno de los primeros credos cristianos que englobó a toda la cristiandad, uno de los artículos de fe era creo en la iglesia que es santa, católica, que significa universal, y apostólica, es decir, que sigue las enseñanzas de los apóstoles. No existe tal cosa como cristianismo sin iglesia. Uno no puede decir soy cristiano pero no creo en la iglesia. No, la iglesia es una doctrina fundamental de la fe cristiana y la Biblia lo enseña constantemente. Quien es cristiano forma parte de la iglesia. Son 2 cosas inseparables, ineludibles. La concepción que se tiene de qué es la iglesia, sin embargo, suele ser bastante errónea. Nadie acá me dio una definición errónea de la iglesia, pero alguna vez, por ejemplo, hemos preguntado en una clase similar qué es la iglesia y alguien me respondió es una institución o cosas por el estilo, una organización. Bueno, la iglesia no es una institución humana necesariamente. La iglesia es la reunión de los hijos de Dios. ¿De dónde viene esta palabrita? Porque es una palabra que no es necesariamente
originaria del idioma castellano. Viene casi en su forma idéntica a la lengua original en la cual se empezó a usar, que es la lengua griega, y viene de la palabra eclesía. Eclesía, iglesia. Suenan casi iguales, ¿vieron? Eclesía, iglesia. Esta palabra era usada en la cultura griega en un sentido político, no religioso, y desde mucho tiempo antes de que surja el cristianismo. Ya en lo que se conoce como el siglo de oro de Pericles, en donde se desarrolló la democracia ateniense en el siglo V o VI antes de Cristo, podemos ver que se usaba frecuentemente y de forma constante la palabra eclesía. De hecho, ya en obras mucho más antiguas, como las obras de Homero, en la Ilíada, no sé si están familiarizados con esa obra, donde se narra esa guerra de Troya, el sitio de Troya que duró 20 años, mitológicamente hablando, se usa la palabra eclesía para referirse a una asamblea de personas que se reunían para decidir algo. Por lo tanto, ¿de dónde viene esta palabra? La usaban los griegos, y la usaban en un sentido político, en un sentido organizacional, de cómo se organizaban las ciudades, estado de aquel entonces. Literalmente significa llamados fuera, es una palabra que está compuesta, y la primera parte, esas dos letras, ek, es de donde se deriva un prefijo que nosotros usamos bastante, que es ex, que tiene que ver salir, que tiene que ver algo que está en un lugar y se saca, ¿verdad? Por ejemplo, ex matrimonial es algo que está fuera del matrimonio, ¿verdad? Y palabras por el estilo. Bueno, esa es la idea. Y tiene que ver algo que es llamado fuera. Un grupo de personas que son llamadas fuera de un lugar son llamadas a reunirse en otro lugar, a congregarse en otro lugar. Vamos a ver después un poquito más bien a qué alude esta idea. Y en el Antiguo Testamento está presente la idea de iglesia, de eclesía, pero no tan explícitamente. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. ¿En qué idioma se escribió el Antiguo Testamento? Hebreo. Y el Nuevo Testamento en griego. La palabra eclesía es una palabra griega. Entonces nosotros en el Antiguo Testamento no vamos a encontrar la palabra eclesía, porque es de otro idioma. Perdón, es de otro idioma, no existe. Sin embargo, ustedes saben, y lo mencionamos ya varias veces, y particularmente en el primer módulo del año pasado cuando hablamos de acerca de la Biblia, antes de los tiempos de Jesús y de los apóstoles, algunos siglos antes, se tradujo el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, al griego, perdón, del hebreo al griego, una traducción que se conoce como Septuaginta, y allí una palabra que se usaba frecuentemente para referirse a una congregación de personas, a una reunión de personas, y particularmente a la reunión, a la totalidad del pueblo de Israel, fue traducida como eclesía. Es decir, ellos decían, este concepto de los griegos, de personas llamadas a estar fuera para reunirse en asamblea, se condice con lo que nosotros entendemos por la congregación del pueblo de Israel. Entonces, hacemos ahí un puente cultural entre los dos idiomas y a eso lo llamamos eclesía. Y este concepto, surgido por los griegos, adoptado por los judíos helenistas, es decir, de cultura griega, finalmente es adoptado por el cristianismo para darle un nuevo sentido, que en algunos aspectos se parece a los sentidos anteriores de los griegos y en otros aspectos es completamente nuevo. Por lo tanto, si buscamos esta palabra eclesía en el Nuevo Testamento, ¿cuál es el sentido que se le da a esta palabra? Eso es lo que nos interesa en definitiva a nosotros que estamos estudiando la Biblia. Y vamos a leer 4 pasajes donde se da cuenta de 4 sentidos distintos que se le da a esta palabra. Primero vamos a ir a Hechos capítulo 19, Hechos 19, 39 al 41. Acá se nos está narrando un alboroto que se había producido por la enseñanza apostólica en la ciudad de Éfeso, una ciudad de origen griego que se manejaba conforme a los patrones políticos de los griegos, es decir, era gobernado por una eclesía, por una asamblea, un grupo de personas, y fíjense en lo que pasa. Y si demandáis alguna, versículo 39, y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. Ahí asamblea es eclesía. Porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso, es decir, de esta asamblea.
Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. ¿Qué es lo que está pasando acá? Si lo sacamos de contexto no entendemos nada. Pasaba que querían reunirse los que gobernaban la ciudad en asamblea para decidir algo en contra de los cristianos. Sin embargo, ellos tenían que reunirse, conforme estaba acordado con el Imperio Romano, en determinadas fechas del mes. Y esto era una asamblea extraordinaria. Y querían hacerla rápido, y por eso vemos que ahí quien preside esta asamblea al final está diciendo despidió a todos, ¿no? Para no generar algún problema con el Imperio Romano. Pero vemos el uso político que se usa de esta palabra, eso es lo que quiero resaltar. Acá se está resaltando ese uso que le daban los griegos, el uso político, no religioso. Una asamblea, una eclesía, un grupo de personas reunidas para decidir algo, para decidir sobre aquella ciudad que estaban gobernando. Grupo de personas que se reúnen. Vamos a ver el segundo uso que se hace en el mismo libro de Hechos, capítulo 7, versículo 38. Dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos. Si nosotros leyéramos allí la palabra congregación, en la lengua original en griego diría eclesía. Vemos que se da cuenta de que se consideraba a aquel pueblo reunido con este sentido griego de la eclesía. Personas reunidas. Personas reunidas. En los siguientes dos pasajes vemos que ya a esta idea de personas reunidas, que usaban tanto los griegos y que adoptaron los judíos, se le da el nuevo sentido cristiano de lo que nosotros entendemos y conocemos hoy en día como iglesia. Y el primero de estos sentidos lo podemos ver en Efesios capítulo 1, y Efesios seguramente en estos meses lo vamos a leer mucho porque es el tratado magno sobre la iglesia, es una carta que su tema principal es la iglesia. Y fíjense lo que dice Efesios capítulo 1, versículos 22 al 23, dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies. Está hablando de Dios, ¿verdad? Que sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿De quién? De los pies de Jesucristo. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, es decir, a Jesucristo, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. No le prestemos atención a todo lo que dice el verso, simplemente quiero enfocarme en esa palabra en singular que aparece allí, la iglesia. A ellas se le da el nuevo sentido cristiano a esta palabra. ¿Qué es la iglesia? Es el cuerpo de Cristo, que está en su cabeza. Acá se está refiriendo a la iglesia en lo que entendemos como iglesia universal. Ya vamos a ver, va a haber una clase específica acerca de esto. Iglesia universal y distinción con iglesia local. Pero en este caso se le está dando este sentido a la iglesia, a la palabra eclesía, a la palabra iglesia, la iglesia universal. Es decir, todos los creyentes que a lo largo de todas las épocas y en todos los lugares han creído y han sido salvados por Dios. El último sentido que podemos encontrar en unos cuantos pasajes, yo puse ahí el de Romanos simplemente, pero en el apunte tienen más, es el de iglesia local. Vamos a leerlo. Romanos capítulo 16, versículo 5, dice: saludad también a la iglesia de su casa. Y hasta ahí vamos a leer simplemente. Pablo está saludando al final de su carta y dice, refiriéndose a una persona, saludad también a la iglesia de su casa. ¿A qué? ¿A qué iglesia? ¿A la universal? ¿A la de todos los tiempos? ¿En todos los lugares? No, a una específica. A una que se reunía en la casa de alguna persona en particular. Eso es lo que entendemos como iglesia local. Un nuevo sentido que se le da a esta palabra. En el sentido cristiano se utiliza iglesia para referirse a iglesia universal, todos los creyentes, iglesia local, algunos específicos que se reúnen en un punto específico geográfico particular. Y Pablo está dando cuenta de eso. Entonces, distintos sentidos, un origen griego que luego es adoptado por los judíos y que finalmente es adoptado por el cristianismo, dándole un nuevo sentido. El rasgo fundamental siempre de esta palabra, en todos los usos que se le da, es que hace alusión a esas personas que están reunidas por la razón que fuera. Por lo tanto, ¿cómo entender
y cómo responder qué es la iglesia de una forma un poquito más gráfica. Bueno, la Biblia se ocupó de eso, y particularmente el apóstol Pablo nos presenta varias metáforas, varias ilustraciones, imágenes de qué es la iglesia. Y cada una de estas imágenes que nos presenta, o ilustraciones o metáforas, nos hablan de facetas distintas de la iglesia. Y leyéndolas y entendiéndolas nos ayuda a definir un poquitito más y responder esta pregunta. Hay muchas imágenes que se dan en la Biblia respecto a la iglesia, pero hay algunas que son más utilizadas que otras. Y quisiera que rápidamente veamos 5. La primera imagen que se nos presenta en la Biblia respecto a la iglesia es la iglesia como el pueblo de Dios. Y vamos a leer en 2 Corintios, capítulo 6, versículo 16. En este pasaje, Pablo está hablando acerca de la santidad de la iglesia, fundamentalmente. Él está hablando y estableciendo varias comparaciones, utilizando algunas preguntas retóricas, dando cuenta de que la iglesia hasta cierto punto tiene que separarse del mundo que la rodea, porque la iglesia es llamada a ser santa y el mundo que la rodea es impuro. Entonces, fíjese lo que dice el versículo 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios, es decir, la iglesia? Esa es una analogía también, la iglesia como templo de Dios, no la vamos a ver hoy, y los ídolos, es decir, aquellos deidades paganas que adoraban el entorno de la iglesia. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. La iglesia es el pueblo de Dios. Si nosotros leemos a lo largo del Antiguo Testamento esta noción de pueblo de Dios, podemos ver que Dios se creó un pueblo para sí mismo en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel. Y demandaba de este pueblo exclusividad. Exclusividad. Este pueblo no podía mezclarse con las naciones extranjeras que adoraban a dioses paganos, no podía mezclarse con sus prácticas, no podía siquiera casarse con cónyuges que provenían de esos pueblos porque eso iba a traer impureza al pueblo. La idea de un pueblo que le pertenece a Dios, es creado exclusivamente por Él y es de su autoridad absoluta, nos transmite esta idea de exclusividad y de santidad. Un pueblo apartado, un pueblo separado, un pueblo que se debe exclusivamente a Dios. Esa es la idea y la noción de pueblo de Dios. Hay diversas opiniones, cabe decirlo, respecto a qué relación tiene la iglesia con Israel, si luego de este nuevo pacto comprado por Jesús en la cruz somos una misma cosa o somos cosas separadas. Tal vez lo veamos eso cuando hablemos de escatología. Distintos creyentes piensan distintas cosas sobre eso, pero no es el tema ahora puntual. La idea de pueblo de Dios connota exclusividad, santidad, y esta idea es aplicada a la iglesia. Por lo tanto, ¿de qué nos habla la imagen de que la iglesia es el pueblo de Dios? Una demanda de santidad. Una demanda de santidad para la iglesia. La iglesia no puede, como tantas veces se le recrimina al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, prostituirse con los dioses paganos, con los dioses de este mundo, con los placeres de este mundo. La iglesia es el pueblo de Dios y tiene que ser santa. Segunda imagen, y bastante popular, y que hemos mencionado ya, la iglesia como cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y se usa esta analogía, yo diría, en dos sentidos un tanto diferentes, pero que finalmente se terminan entremezclando. El primero de ellos es el que veníamos viendo domingos anteriores cuando hablamos acerca de los dones, y que se ve fundamentalmente en 1 Corintios capítulo 12, donde se utiliza la analogía del cuerpo para referirse a la diversidad de funciones que los diversos miembros dentro de la iglesia tienen. Así como yo no camino con las manos, camino con los pies, no miro con las orejas, miro con los ojos, y cada miembro del cuerpo sirve para una cosa distinta. Del mismo modo, en la iglesia, las distintas personas con diversos dones y talentos deben desempeñar diversas funciones. Bueno, eso es lo que transmite esa analogía puntual de 1 Corintios capítulo 12. Ahora, si vamos a Efesios capítulo 4, versículo 15 al 16, y le invito a que lo busquen, vemos que se le da otro giro a esta analogía.
Porque en 1 Corintios 12 veíamos que a algunos creyentes, por ejemplo, se los comparaba con el ojo, algo que está en la cabeza. Sin embargo, ahora nos habla de que la cabeza es otra cosa. Efesios capítulo 4, versículos 15 al 16, dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Bien, algunos dicen que esta analogía de cuerpo debiera estar completamente diferenciada para no crear confusiones de la de Corintios 12. Yo digo que no, porque hay cierto solapamiento. Vemos que acá se nos habla de diversas funciones que corresponden a cada miembro. Sin embargo, en este caso, lo que se está agregando es que la cabeza del cuerpo es Cristo. Y la cabeza, en este caso, creo que denota autoridad. Mi cuerpo es gobernado por mi cabeza, definitivamente. Todo lo que yo hago proviene de mi cerebro y entiendo que hasta cierta forma mis órganos funcionan como funcionan y el cerebro debe tener algo que ver, ¿no? No sé, algún médico que me asista tiene algo que ver. Bien, si me cortaran la cabeza no podría vivir y si mi cerebro se viera afectado, mi cuerpo se vería afectado. Por lo tanto, la cabeza es fundamental. La cabeza gobierna el cuerpo. Y esta analogía es utilizada para aplicarla a Cristo en relación con la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo es quien gobierna la iglesia, que Cristo es la autoridad de la iglesia. Por lo tanto, una analogía, una metáfora que nos habla de dos aspectos distintos. Diversidad de funciones dentro del cuerpo y autoridad de ese cuerpo, que es Cristo. Tercera imagen que quisiera resaltar, una imagen sumamente utilizada también en el Nuevo Testamento, y es la iglesia como novia de Cristo. Recuerden, siempre que hablamos de iglesia hablamos en definitiva no de una institución, no de un edificio arquitectónico, estamos hablando de las personas, estamos hablando de una reunión de personas. Efesios capítulo 5, versículo 22 al 23, damos vuelta a la página si todavía tenían abierto. Pablo dice lo siguiente: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Fíjense lo que dice acá. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Uno podría pensar que Pablo acá lo que está tratando de dar es un tratado acerca de cómo deben ser las relaciones conyugales, de cómo se deben llevar el marido y la mujer. En cierta forma lo está dando, porque está dando declaraciones absolutas de cómo es la ética matrimonial y de cómo debe funcionar el matrimonio. Pero esto está insertado en una carta cuyo tema principal es la iglesia, como ya dijimos, es el tema de Efesios. Y finalmente Pablo lo dice, bueno, toda esta analogía que estoy haciendo entre marido y mujer y Cristo y la iglesia, finalmente lo estoy diciendo porque quiero resaltar esto respecto a la relación de Cristo y de la iglesia. Lo dice ahí en el último versículo que leímos. La relación de Cristo y de la iglesia como la de marido y mujer, como la de un marido y su novia, tal como está en otros pasajes de las Escrituras. Y llegamos a un entendimiento cabal de esta analogía cuando entendemos cómo los judíos, cómo los hebreos, en el trasfondo en el cual se escribió la Biblia, entendían el ritual del matrimonio y el pacto matrimonial. Vamos a leer 2 Corintios capítulo 11, versículo 2. Este pasaje que leímos recién nos hablaba de sujeción, de dependencia.
de Cristo, así como la mujer debe estar sujeta según el orden divino, algo impopular hoy en día, debe estar sujeta según el orden divino a su marido, la iglesia debe estar sujeta a Cristo, el marido debe amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia, Esa parte no hay que olvidarla, cómo la amó, estuvo dispuesto a dar su vida. Y segunda a los Corintios, fíjense lo que dice. Si alguien lo tiene, lo lee. Segunda a los Corintios, capítulo 11, versículo 2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura. Bien, acá obviamente se le está hablando a la iglesia y si usa una palabra, desposar. ¿Qué es desposar? Casarse, pero en el sentido hebreo tenemos que entender cómo funcionaba eso, el desposorio, lo que se conocía como pacto o contrato de desposorio. ¿Por qué? Porque no es igual que en nuestro caso. No es igual que como nosotros lo practicamos hoy en día, que normalmente un par de chicos están de novios y después ponen una fecha y se casan. Para los hebreos era distinto. Para los hebreos fundamentalmente se llevaba a cabo el pacto de desposorio entre un chico y una chica, mediante el pago de una dote que se hacía, y luego el novio se iba a la casa del padre durante algún periodo, que podía ser posiblemente de un año o alguna diferencia, pero por lo general iba por ahí. Y mientras iba a la casa del padre, es decir, ya estaban desposados y eran considerados esposos, por eso cuando José y María se habla de que estaban casados, por así decirlo, eran esposos, pero aún no habían concretado el matrimonio, eran lo que nosotros llamaríamos novios. Eso es medio raro en nuestra cultura occidental, lo leemos y decimos, no, ¿cómo? No entiendo nada. Dice cómo todavía no se habían conocido, es decir, no habían tenido relaciones conyugales, pero era la esposa. Bueno, porque estaban en el periodo de desposorio, era lo que nosotros hoy llamaríamos la prometida, la novia. Cierro paréntesis. ¿Qué ocurría cuando se efectuaba el contrato de desposorio? El novio se iba a la casa del padre. Preparaba allí un lugar para habitar con su novia. Cuando ese lugar estaba terminado, iba con sus amigos, con pompas, con una fiesta a buscar a la novia y ese casamiento se celebraba, se concretaba llevando a la novia a la casa del padre, donde finalmente se consumaba y vivían felices y comían perdices. Bien, entonces, ¿cómo esta analogía del desposorio se lleva al plano de la relación de Cristo y la iglesia? Se pagó el precio, se pagó la dote y el novio se va a la casa del padre a preparar moradas para la novia. Finalmente, hay un momento en el cual esa unión se va a concretar cuando esas moradas estén terminadas y el novio viene a buscar a su novia a la iglesia para unirse con ella en matrimonio, metafóricamente hablando, y vivir unida a ella eternamente. ¿De qué nos habla entonces esta analogía del noviazgo entre Cristo y la iglesia? Teniendo en cuenta este contexto, nos habla de una reunión, de un reencuentro y de una unión que es eterna. Si leyéramos pasajes de Apocalipsis, y los podemos leer, ¿por qué no? Nos da cuenta de finalmente cuando esta unión se lleva a cabo. Fíjense, por ejemplo, Apocalipsis 19:9. Ustedes saben que Apocalipsis se está relatando el fin de los tiempos, la consumación del plan eterno de Dios para redimir no solo a la humanidad, sino al universo entero. Y en 19:9, por ejemplo, dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Si avanzamos versículo 21, versículos 9 al 10, capítulo 21, versículos 9 al 10, dice, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Y finalmente, 22:17 sobre el final del libro, dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Nos habla de un reencuentro. La esposa, la desposada, está ansiosa de que su novio finalmente vuelva y dice, ven. Y finalmente
esa unión se lleva a cabo en lo que conocemos como las bodas del Cordero y Cristo se une eternamente a su iglesia. Entonces, ¿de qué nos habla esta imagen? Nos habla de reencuentro, nos habla de unión eterna. Cuarta imagen, la iglesia como un edificio. Primera a los Corintios, capítulo 3, versículo 9 al 11. Dice lo siguiente: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, la iglesia como un edificio. ¿Qué transmite esta analogía? Bueno, nos habla acá Pablo de un edificio que no está terminado, sino que es una obra en construcción. Por lo tanto, esta analogía nos refleja un proceso de edificación. Las piedras se van poniendo unas encima de las otras y cada uno debe mirar la parte que le corresponde en la sobreedificación de ese edificio. Vemos que hay un proceso, no está terminada la iglesia, se sigue construyendo, se siguen añadiendo piedras. Vemos que hay una responsabilidad de sobreedificar de cada uno de los miembros y vemos fundamentalmente que hay un fundamento. ¿Cuál es ese fundamento? Es Cristo. El fundamento que se puso es Cristo y sobre ese fundamento se construye la iglesia. Nos parece remitir a las palabras que el mismo Jesús le dijo al apóstol Pedro, ¿verdad? Sobre esta roca edificaré mi iglesia, aunque también hay distintas interpretaciones de eso. Entiendo que Jesús está aludiendo a la afirmación que Pedro acababa de hacer: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bueno, sobre eso, sobre ese Cristo, Hijo del Dios viviente, edificaré mi iglesia. Última imagen respecto de la iglesia como familia de Dios. Vamos a leer Efesios capítulo 2, Efesios 2, 19 al 21. Dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, lo que veníamos diciendo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Bien, ahí se repite la analogía del edificio, pero quiero centrarme fundamentalmente en lo que declara el apóstol en el primero de los versículos que leímos, que somos familia de Dios. Ya no somos extranjeros, ya no somos advenedizos, no somos unos que no pertenecen a nada, sino que pertenecemos a la familia de Dios. Y esta idea de familia, de que la iglesia es la familia de Dios, se fundamenta en una premisa fundamental, y es que tenemos un mismo Padre. Esto lo dice Pablo en 2 Corintios, capítulo 6, versículo 18. Si quieren no lo busquen, yo se los leo. Dice: y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Aquellos que tienen un mismo Padre pertenecen a la misma familia. Aquellos que no tienen un mismo Padre no pertenecen a la misma familia. Por más que los domingos asistan a una misma reunión, a una misma congregación, a una misma asamblea, por más que hayan recibido el mismo bautismo de agua, si no tienen el mismo Padre, no pertenecen a esa familia. Pertenecen a esa familia aquellos que tienen un mismo Padre. En 1 Timoteo capítulo 5, versículo 1 y 2, se da cuenta de las consecuencias prácticas que esto de pertenecer a una misma familia tienen en las relaciones entre los miembros de esa familia. Y vemos que son relaciones filiales, fraternales. Si alguien encuentra 1 Timoteo capítulo 5, versículo 1 y 2, me lo puede leer. Bien, ahí vemos que finalmente las relaciones que se tienen dentro de la iglesia son relaciones como hermanos. ¿Cómo tenés que ver al anciano como si fuera tu papá? ¿Cómo tenés que ver a la anciana como si fuera tu mamá?
¿Cómo tenés que ver a los otros de tu edad, a las chicas, a los chicos, como si fueran tus hermanos, como si fueran tus hermanas? Esas relaciones familiares de confianza, de amor, de tolerancia, de apoyo, de ayuda, de respeto. Así debiera ser en la familia de Dios y así esperamos que sea en esta iglesia local donde se manifiesta la gran familia de Dios que es la Iglesia Universal. Por lo tanto, muchas imágenes que nos dan distintas facetas, distintos aspectos de qué es la iglesia. ¿Y qué es la iglesia entonces? Ya lo dijimos varias veces. La iglesia es un grupo de personas. ¿De qué personas? ¿De aquellas que firmaron un pacto de membresía o de que pasaron por las aguas del bautismo? No. De las personas que son añadidas cuando creen a la iglesia. Tal como vemos en Hechos capítulo 2, 47, dice: el Señor añadía cada día a la iglesia a los que iban siendo salvos. ¿Quiénes son miembros de la iglesia? Los que se salvan. Aquellos que creen para salvación, aquellos que creen y se arrepienten reconociendo el señorío de Cristo, son miembros de la iglesia. ¿Y para qué Dios los añade a la iglesia? ¿Y para qué existe la iglesia? Con el objetivo de adorar y de glorificar a Dios. Esto se lleva a cabo de diversas formas, como dijimos. La adoración es algo multifacético que abarca toda la vida de los creyentes viviendo en comunidad, pero eso lo vamos a ir viendo en domingos postreros. Hoy nos interesaba responder la pregunta ¿qué es la iglesia? Y la respuesta es muy sencilla. La iglesia es un grupo de personas que creyeron y fueron salvadas. Y yo me pregunto si todos somos miembros en este sentido de la iglesia, si todos formamos parte de la iglesia. Todos creímos, todos fuimos salvados, nos arrepentimos de nuestro pecado, hemos creído y nos sometimos al señorío de Cristo en nuestras vidas. Si fuimos salvados, somos miembros de la iglesia. Y si somos miembros de la iglesia porque fuimos salvados, entonces no podemos vivir al margen de la iglesia. Tenemos que vivir activamente como miembros de la iglesia.